Estoy con el doctor Alejandro Gay, economista, amigo de esta mesa, y bueno, no hace falta que yo le explique por qué lo invité, ¿no? Porque la economía está toda dada vuelta. Alejandro, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación, Rubén. Bueno, ¿cómo estamos y cómo vamos? ¿Y llegaremos? Y vamos a llegar con un deterioro permanente, digamos. No sabemos bien cuál va a ser el nivel de deterioro, digamos, al final del mandato, pero está claro que la cosa no va a mejorar, digamos, porque uno diría porque no hay voluntad, básicamente, porque en realidad uno cuando tiene este conjunto de problemas como el que vimos hace un rato, digamos, del sector externo, de la falta de dólares, de la inflación, etcétera, y no queda otra, viste, que el gasto público lo tenés que bajar, ¿no es cierto?, digamos, para encaminar la situación. Hemos partido, digamos, de 10 años o 12 años de aumento permanente del gasto público año tras año, y el gasto público aumentó en 15 puntos del PIB, y la economía así no puede funcionar. Y eso hay que, de a poquito, volverlo para atrás, y en consecuencia, si no, nunca vas a poder crecer. Básicamente tenés que eliminar el cepo. Si no eliminas el cepo, tampoco hay manera de crecer. Y bueno, lo que uno ve de este gobierno es que la nueva ministra va a seguir un poco con la política de Guzmán, con algún pequeño sesgo, digamos, distinto, pero no hablan de sacar el cepo, no hablan tampoco de corregir el gasto público. Y entonces, bueno, han planteado que van a actualizar las bases imponibles, es decir, van a querer cobrar un poco más de impuestos inmobiliarios, van a limitar un poco el gasto a lo que entra, es lo que dijo, ¿no es cierto?, en cuanto a lo fiscal. Es una persona que conoce muy bien lo fiscal y posiblemente algo ahí logre, digamos, en relación a Guzmán, pero en las otras áreas, en las áreas monetarias, en las áreas cambiarias, no es una persona que de formación sepa mucho de esos temas y tampoco se ha rodeado de gente que la pueda ayudar en esos temas. Entonces, uno ve que lo cambiario, el problema va a seguir, digamos. Ella en sus declaraciones dijo, ¿no es cierto?, que no estaba incómoda con el nivel del tipo de cambio real, lo cual vimos los problemas que tiene la gente de la Cámara de Comercio Exterior, o sea que eso no es una declaración correcta, digamos. Hay un problema con el tema y bueno, y piensan seguir con más controles, corregir o tratar de superar eso, pero los controles es al revés. Cuando vos pones más controles a las importaciones, hay menos incentivos a exportar, hay más incentivos a importar y se te agrava el problema. Lo podés patear un poquito para adelante, pero después se te termina agravando. Entonces, no sé si en algún momento no va a haber un salto discreto, digamos, del tipo de cambio. Es decir, por ahora, viste, está esta idea de ni siquiera de acompañar a la inflación, ¿no es cierto? Porque tenemos una inflación del 10% y ellos devalúan un 6%. O sea, no, deberían acompañar a la inflación como mínimo, y no es lo que se hace. Pero en algún momento, posiblemente, como no hay reservas, posiblemente se les escape también un poquito, ¿no?, claro, el tipo de cambio. Ahora, Alejandro, hoy en los diarios sale una entrevista que le hacen a este chico Luciano Laspina, que está en Juntos por el Cambio, y él dice que, de acuerdo a las declaraciones de la vicepresidente, pareciera que ella, ante la imposibilidad de aumentar las retenciones y ante la imposibilidad de aumentar nuevos impuestos, la única solución que encuentra Cristina es la de emitir. Emitir y emitir para llegar a agosto del año que viene. En esas condiciones, yo diría, capaz que me equivoco, que tenemos asegurada una hiper para adelante. ¿Cómo lo ves el tema ese?
Mira, yo hace 27 años hice una tesis sobre justamente ese problema. La tesis, el título es La deuda pública y la dinámica de la inflación. ¿Ah? Y lo que analizaba era el periodo de 83-85. Y justamente lo que se veía ahí era que si no hubiera habido el plan austral, la economía hubiera entrado en hiperinflación en el 85. Claro, antes de lo que entró. Antes de lo que entró. O sea que lo que hay que hacer ahora es justamente un plan de estabilización, un ajuste fiscal. Pero para darte un dato, digamos, ilustrativo, porque la verdad que habría que hacer los cálculos de nuevo, ¿no es cierto? En aquella época yo había estimado, porque cuando uno tiene que, el gobierno emite inflación para recaudar, ¿ah? Eso se llama señoriaje, impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario llega a un nivel donde, a medida que va subiendo la inflación, que es máximo, y después la inflación vos la seguís aumentando y lo que recaudas empieza a disminuir, claro, porque te disminuye, la gente escapa del dinero y te disminuye la base imponible. Y entonces en aquella época yo había estimado que el nivel máximo que podía recaudar el gobierno se daba cuando la tasa de inflación era del 28% mensual. ¿Ah? Era un cálculo trimestral, pero digamos durante 3 meses vos tenés 28, y eso era lo máximo que podías tener. Y justamente, o sea, para darte un dato, eso depende obviamente de los cálculos, de la demanda de dinero, etcétera. No sé si eso hoy es el mismo valor, pero para dar una idea, digamos, estamos todavía, no estamos cerquita del tema. Grispin llegó a esa cifra y la pasó, ¿no es cierto? No, justamente fue antes, digamos. Grispin... Después, cuando Grispin... No alcanzó porque justamente vino el plan austral, perfecto, que es lo que lo implementó Zurruy. Sí, está bien. Bueno, quiere decir que entonces, si el plan... O sea, la dinámica es esa, la dinámica esta, hay que pararla. Si no la para este gobierno y alcanza a llegar a las elecciones, cosa que puede ser riesgoso y capaz que no llegan sin pararla, la va a tener que parar el próximo gobierno. Pero esa dinámica no tiene... Vos sabés que yo soy el presidente en Córdoba del Club de los Pesimistas a raíz de ese tema, precisamente. Pues yo creo que los involucrados, como lo dije al principio en el editorial, el establishment no le va a permitir que le quiten sus privilegios, primero. En segundo lugar, tenemos una sociedad acostumbrada ya con una cultura del no trabajo. Fíjate vos, las empresas que salen a buscar empleados no consiguen empleados porque le dicen yo quiero trabajar en negro. No, yo no puedo, tengo que hacer todo en blanco porque la compañía es internacional y no me permite. No, entonces yo no, me conviene mucho más seguir cobrando los planes. Tenemos 2 generaciones de personas en la Argentina que se ha acostumbrado a vivir sin trabajar cobrando planes. ¿Cómo le das vuelta el cerebro a esa gente? O bien se lo das con una crisis recontraprofunda, o si no, con una especie de dictadura civil, un gobierno autoritario civil como Lee Kuan Yew en Singapur, como digo yo siempre. ¿Cómo haces? No, tenés que generar condiciones, ¿no es cierto? ¿Cómo las generás? ¿Cómo achicás el gasto gente, público? Sí. ¿Cómo achicás el gasto no público? queda otra que para generar condiciones en lo macroeconómico es lo que estamos hablando del gasto público. Y también tenés, en lo microeconómico, tenés todo lo que es la modernización de las relaciones laborales. Otro tema, reforma laboral. Para que esa gente, digamos... Sin hablar de la reforma laboral, la CGT ya está preparando un paro. Claro, imagínate. Claro, Alfonsín, claro. Por hacer un comentario nada más, 13 paros generales le hizo Ubaldini. No es un país fácil de conducir esto. No, para nada. Pero tenés que generar mínimamente esas condiciones macroeconómicas, digamos, de estabilidad, de un dólar que no sea muy barato, porque si es muy barato esa gente, el salario que le terminás pagando es más alto que la productividad, que lo que producen, porque como vos decís, no hay gente capacitada, entonces no puede pretender ganar un salario extremadamente alto. Y bueno, y el punto es este, digamos, facilitar la contratación de esa gente y por el lado, digamos, de las relaciones laborales y la capacitación, digamos, por el lado del gobierno. Todos esos planes hay que transformarlos en... Última pregunta, Alejandro. Si seguimos con esta serie de incumplimientos, ¿el fondo nos suelta la mano?
Yo creo que, primero que me parece que la ministra va a tratar, digamos, de ir en la, lo dijo, que va a tratar de cumplir, digamos, el acuerdo firmado, ¿no es cierto? Obviamente que va a haber brechas importantes respecto a las metas, pero calculo que el fondo tampoco se quiere hacer responsable de que la Argentina se caiga del mundo, entonces, más de lo que estamos. Entonces el fondo va a esperar, digamos, va a ser benévolo hasta el próximo gobierno, digamos, es la impresión que me da a mí, digamos. Sí, es cierto. Gracias, Alejandro. Un gusto tenerte acá como siempre. Bueno, gracias por la invitación. Hasta el próximo encuentro. En el próximo bloque, hoy el campo hizo un paro, así que vamos a estar conversando.